al suo santo nome, luce del mondo, Cristo Signore, lode, gloria a te. Bueno, gracias ante todo por invitarme a este espacio tan hermoso, digo yo, porque es la posibilidad de encontrarnos con esta pequeña y gran amiga de Dios, con Santa Teresita del Niño Jesús. Ella, conocida de pila como María Francisca Teresa Guérin-Martin, es conocida en el mundo de la vida religiosa como Santa Teresita del Niño Jesús. Asombra la vida de ella. Por eso este pequeño acercamiento que vamos a hacer a este personaje quizás nos deje, como ella nos deja siempre, antojados de Dios, que esa es la esperanza que tenemos. Esta niña nació en Lisieux en 1873 y murió 24 años después, en 1897. 9 de sus 24 años vivió en un monasterio de clausura en la Normandía francesa, en un pueblo como tantos de la Normandía, en Lisieux. Es asombroso pensar que esta niña que murió a los 24 años y que sus hermanas de religión del monasterio decían que no había nada que decir absolutamente de ella porque no había hecho nada. Eso decía la nota necrológica. ¿Qué vamos a decir de ella si no ha hecho nada esta niña? Esta niña entonces que murió en el anonimato, vivió en el anonimato y que 10 años después, 13 años después fue exhumada en el cementerio de Lisieux, se convirtiera en el huracán de gloria, se convirtiera en la patrona universal de las misiones, se convirtiera en la copatrona de Francia, se convirtiera en uno de los libros más traducidos a todos los idiomas después de la Biblia. Esta niña se convierte entonces en el amor de la iglesia. Por eso yo titulé esta pequeña charla, Yo seré el amor. ¿Por qué? Porque solamente aquella persona que se sabe quién es, de dónde viene, lo que hace y para dónde va, puede decir yo seré. O sea que se parte de un conocimiento personal. Yo soy para poder ser. Teresita lo tenía muy claro. Tenía muy claro quién era y para dónde quería ir. Y por eso va a decir, yo seré en el corazón de mi madre la iglesia el amor. Teresita, este acercamiento lo vamos a hacer primero desde su contexto histórico en el cual vivió. Teresita nació en un siglo muy convulsionado, donde el cristianismo se vivía más desde el temor que desde el amor, puesto que se traían las raíces jansenistas. Todo era envuelto en ese corte jansenista, oscuro, triste, una iglesia con un Dios lejano, una iglesia que concebía a Dios heterónomo, que no se comprometía con el hombre. Se vivía un teocentrismo que se traducía en una vivencia de temor a Dios, por miedo de no estar entre los elegidos. Pero se traía a la iglesia, venía con esa historia del jansenismo, donde se consideraba que el ascetismo era el camino a la mística. O sea, entre más mortificación para el cuerpo, más fácil se llegaba a la mística. Sabemos nosotros eso. Se traía a la iglesia, venía con esa historia. Solamente se podía acceder al sacramento de la confesión y comunión cuando así lo determinara el guía espiritual. O sea, había una crisis sacramental. Nacieron la mayor parte de las devociones. Todas las religiosas se consagraban a la justicia divina, puesto que se consideraba que Dios era un justiciero, que estaba dispuesto a premiarte o a castigarte. Entonces, la vida religiosa se vivía desde el temor al castigo. Y las religiosas se consagraban
a la justicia divina. Santa Teresita, la primera religiosa que se consagra al amor misericordioso, porque ella va a decir que Dios no es un juez justo, no es un juez, que Dios es un Padre misericordioso, que por tanto el religioso no tiene por qué temer a Dios. Y nos dice a todos, si tuviéramos nosotros verdaderamente amor a Dios y no temor, entonces nuestra vida sería más libre para amar. Se concebía un Dios juez. El rigorismo era la norma que normaba la norma. La norma no era la ley, la norma no era el amor, la norma era el rigor, la estrictez, la rigidez. El cristianismo se vivía desde el temor más que desde el amor. Y se vivía un temor reverencial a Dios. Por tanto, los carmelitas franceses seguían la espiritualidad de la inmolación reparadora, por el sacrificio por los pecados y los pecadores. Va a decir Teresita que quien tiene a Jesús tiene todo, porque es que ella logra hacer desde el ordinario de su vida una vida extraordinaria. Para ella, en ese camino de la vida, logró comprender que obedeciendo con sencillez le agradaría a Jesús. Teresita escribió 3 manuscritos, el A, el B y el C, que se le conocen como Historia de un alma. Ya en el primer número de la Historia de un alma, el manuscrito A, ella nos dice que obedeciendo a Jesús llega a comprender lo que es el amor, la sencillez del corazón. Entonces, ella nos dice que Jesús es el que la instruye. Qué bueno que nosotros entendiéramos hoy que si nosotros tenemos a Jesús dentro de nosotros mismos, lo tenemos todo, como ella nos lo dice. Porque toda su vida estará empeñada en cantar la misericordia del Señor. Teresita, al escribir la historia de un alma, ella nos coloca en un escenario totalmente simbólico y nos dice que la pequeña flor, que es ella, va a cantar a lo largo de esas historias de su niñez las misericordias del Señor. Y para ella las misericordias del Señor son esas gracias que le fue dando a través de su historia. Y ella va a decir, si aceptamos del Señor las cosas gratas, ¿cómo no aceptar también la cruz? Entonces ella nos va llevando en su vida poco a poco, tramo a tramo, haciendo ver las cosas pequeñas como grandes maravillas, logrando transformar la vida sencilla en una vida de exaltación a la vida misericordia. Pronto mi corazón se volvió hacia el director de los directores, y él fue quien me instruyó en esa ciencia escondida a los sabios y a los prudentes, que él quiere revelar a los más pequeños. Y aquí una gran inversión del concepto de Dios. Allí en ese mundo de la ilustración, en ese momento de la ciencia, se cree que lo demostrable es la realidad, es lo que es verdad, que lo palpable, que los sentidos son los verdaderos reyes de la ciencia. Y Teresita nos va a decir, no, son los pequeños, son los sabios los que están escondidos en el corazón del Señor, a quien Él va a exaltar. Y por eso ya nos va a decir que entre más pequeño se sea, más grande se puede ser en el reino de los cielos. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Cuando se veía el mundo desde la pragmaticidad, lo que funciona, lo que es, lo positivo, lo científico, Teresita nos va a decir que verdaderamente lo que funciona, lo efectivo, es el amor, y que el amor abarca todo el tiempo y todos los lugares. Vean lo hermoso. Ella deslinda entonces la presencia de Dios para ubicarlo en todos los lugares. El momento que vive Teresita es un momento de una gran crisis sacramental y se ubica a Dios solamente en el templo, en la iglesia.
solamente lo ubican en un lugar. Y Teresita dice, el amor, que es Dios, abarca todos los tiempos y todos los lugares. O sea, Dios es coeterno con el tiempo porque Dios es el tiempo. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé: Jesús, amor mío, a fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Y es ahí entonces donde quiero lanzarme a la propuesta, para que desde ese amor que Teresita encuentra como vocación, se va a encontrar con la Santa Faz. Ella se llama Teresita del Niño Jesús y la Santa Faz. Del Niño Jesús porque ella cree perfectamente en los misterios de la encarnación. Por eso es que ella va a decirnos que es el Niño Jesús el que está en su corazón. Y en esa Navidad de 1886, cuando ella se siente totalmente convertida, cuando ella dice que es Jesús el que nace en su corazón, que ella es la cuna, que ella es el centro vital, que ella es, por gracia del Señor, el Señor mismo que nace en ella. Y entonces Teresita, al sentirse pequeña, tan pequeña como el Señor, frágil, débil, vulnerable, desde allí ella nos hace la propuesta. Se es pequeño para ser grande. Y la grandeza de Dios, dice ella, radica en su rostro. Y nos recuerda entonces a Isaías 53. El rostro de Dios, el rostro divino que está impreso en su corazón, como indeleblemente, como sellado en el corazón de ella. Por eso entonces ella se va a llamar de la Santa Faz. Sí he encontrado mi puesto en la iglesia, y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá hecho realidad. En el manuscrito B, ella nos dice que ella quiere ser doctora, que ella quiere ser apóstol, que ella quiere ser mártir. Pero ahí dice, aún así, siendo todas esas vocaciones, no abarcaré lo fundamental. Lo fundamental es el amor. Y entonces descubre en San Pablo que un cuerpo tiene muchos miembros y que el miembro que envía sangre a todos los miembros es el corazón. Y que si ese corazón no bombea sangre, entonces los mártires no podrán entregarse, los doctores no podrán enseñar, los predicadores no podrán expresar una palabra. Que ella por eso en el corazón de la iglesia, ella en la iglesia, en el cuerpo de la iglesia quiere ser el amor. El rostro de la iglesia es el amor. El rostro de la iglesia es el amor. En el manuscrito B nos dice Teresita, no soy más que una niña, impotente y débil. Y sin embargo, es precisamente mi debilidad lo que me da la audacia para ofrecerme como víctima a tu amor, oh Jesús. Antiguamente solo las hostias puras y sin mancha eran aceptadas por el Dios fuerte y poderoso. Para satisfacer a la justicia divina se necesitaban víctimas perfectas. Y hay entonces un momento de la historia, de su vida en la historia de la iglesia de su momento. Ella se siente pequeña, débil, vulnerable, porque ustedes saben que fue enferma, que fue frágil. Y sin embargo es precisamente mi debilidad lo que le da la audacia. La debilidad, mis hermanos, no es la negación de la posibilidad de lanzarse a lo desconocido, no. La debilidad es el trampolín que precisamente nos lleva a lanzarnos hacia la vocación de infinito que todos tenemos. Esa vocación que se abre en lo simbólico. Por eso dice ella,
Esa debilidad me da la audacia, la capacidad, esa arrogancia, esa posibilidad de lanzarse para ofrecerse como víctima al amor. Jesús antiguamente dice, solo las hostias blancas y puras, se refiere a los religiosos y religiosas que eran totalmente puros y santos, porque se habían consagrado a la justicia divina, al juez justo. Se necesitaban víctimas perfectas. Y ella dice, pero yo soy una niña débil, impotente. Y mire lo que dice después. Pero a la ley del amor le ha sucedido, a la ley del temor le ha sucedido la ley del amor. Ella dice, ese régimen del terror ya pasó, todo quedó atrás. Ahora existe la ley del amor. Y el amor me ha escogido a mí, débil e imperfecta criatura, como holocausto. El Señor es el que nos elige desde nuestra debilidad. El Señor es el que nos llama. ¿No es esta una elección digna del amor? Sí. Para que el amor quede plenamente satisfecho, es preciso que se abaje hasta la nada y que transforme en fuego esa nada. Lo sé, Jesús, el amor solo con amor se paga. Teresita vivió en su corta existencia las noches que San Juan de la Cruz, como maestro espirituales, le enseñó a ella a través de la lectura de las obras de San Juan de la Cruz. Ella se siente identificada con esa noche, la noche del sentido, donde se purifican todos los sentidos para que el espíritu purifique los sentidos y se desapeguen de todo lo que no es Dios. Entonces Teresita se siente totalmente identificada con ese pueblo del exilio, el pueblo de Israel. Teresita canta en su vida el Salmo 37. Junto a los canales de Babilonia nos sentamos y lloramos con nostalgia de Sión. En los sauces de sus orillas colgaban nuestras cítaras. Allí mismo los que nos deportaron nos pedían canciones. Nuestros opresores, canciones alegres. Cantemos una canción de Sión. ¿Cómo cantar un canto del Señor en tierra extranjera? Teresita se sentía una criatura viviendo en una tierra que no era la suya, porque ella se decía, yo soy de Dios, yo estoy en Dios, yo camino en Dios. ¿Por qué? Porque en la noche del sentido, donde ella purgó su sentido de todo lo que no era Dios, y luego en la noche del espíritu, ella logró desasirse de toda criatura y entregarse solamente al amor y al amor misericordioso. Por eso lo dice, lo sé, Jesús, el amor solo con amor se paga. El rostro de Cristo es el rostro de la iglesia. Dios no es sin rostro. Por eso Dios, como dice el prólogo de San Juan, que Teresita lo dice, lo repite, el Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros y es el que camina con nosotros. Es el hombre que sufre, que llora, es el niño. Ella vio esos rostros de Cristo, porque ella en su niñez participó en muchos momentos de esas guerras intestinas que se daban en Francia, allí en el norte de Francia, las guerras prusianas. Inclusive su casa se convirtió en sitio de acogida a los soldados. Ella ayudó a curar los soldados de niña. Ella visitó los orfanatos. Ella visitó los sitios donde había gente que tenía tifo. Ella vivió el rostro de Cristo de frente. Se evidencia en cada niño, en cada hombre y mujer que sufre y que no tienen voz por ser los pequeños. Ella entonces entraña en su vida
ese hombre que no tenía cara de varón, el rostro humano, Isaías 53, ella vive en su vida la pasión de Cristo. Ella vive en su vida el martirio y el camino del Calvario. Cristo es la faz humana de Dios. Cristo es la faz humana de Dios. Y Teresita se convierte en la expresión de la misericordia de Dios. Por tanto, Teresita pasa a ser la faz humana de Dios, porque ella se identifica plenamente con Cristo. En el manuscrito A, en el número 85, cuando ella se dice, soy la esposita de Cristo, y Cristo es mío, yo soy de Él, y somos uno, totalmente identificados, ella entonces se siente plenamente identificada con el rostro de Dios sufriente en la historia. Al contemplarlo percibimos los rasgos personales de quien en Él tiene historia y destino como nosotros. He ahí entonces esta vocación que Teresita nos regala, ese testimonio que da la historia. Esa niña que fue enterrada en el monasterio, en el cementerio de Lisieux, porque ni siquiera había espacio en el monasterio. 13 años después fue exhumada y al entierro que solamente asistieron 20 personas, porque no era sino una monjita de la Normandía francesa que había muerto como tantas monjas. A los 13 años es exhumada y toda Francia se volcó a Lisieux. ¿Para qué? Para ver aquella huracán de gloria, porque ya Historia de un alma había salido a la luz pública y había sido vendido y repetido ya en 10 años varias ediciones. Entonces, al entierro que no asistieron sino 20 personas, a la exhumación asistieron 500,000 personas. He ahí entonces la grandeza de la pequeñez, es ser Dios que se fija en su granito de arena para convertirlo en una playa gigante, la gota que se acerca al mar y se convierte en mar. He ahí, mis queridos hermanos, cómo esta Teresita se convierte entonces, por eso, en la patrona universal de las naciones. El hombre de hoy necesita ver el rostro de Cristo. Hoy, en un mundo convulsionado, en un mundo donde estamos encerrados, donde hemos sentido miedo, donde ha habido temor, donde no nos podemos abrazar, en un mundo hoy que intenta, aún en medio de la pandemia, negar la presencia viva de Dios en la Eucaristía, en los sacramentos. Hoy el hombre lo que necesita es ver el rostro de Dios. Somos herederos de una tradición, de una historia, de un pacto que se sella con la sangre en la cruz de Cristo. Teresita así lo vivió, Teresita así lo sintió. Y por eso entonces, ella con Gaudium et Spes, por eso Teresita es grande, porque ella se adelanta con sus intuiciones al Concilio Vaticano II. Y el Concilio Vaticano II en el Gaudium et Spes número 24 nos dice: la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Y Teresita nos dice, es que Él me ama aún con mis imperfecciones. Y si yo no puedo amar al otro por sus imperfecciones, Él pondrá en mí todo el amor que me falta para yo amar a los otros. Entonces el amor de Dios lo es todo y es complementario. El amor de Dios, quien nos eligió primero,
nos da todo y somos la criatura más bella de la creación. Somos tierra santa, amasada con la sangre del Cordero. Y por eso Teresita, en un momento mirando la imagen de Cristo en la cruz, nos dice: ¿quién tomará esas gotas que caen de la cruz de Cristo, de su costado santísimo? ¿Quién va a tomar esas gotas de sangre? Y ella dice: yo quiero estar al pie de la cruz, tomando esas gotas de sangre en mis manos para repartirlas a la humanidad entera. Y luego el Catecismo en la Iglesia Católica, en el número 1703, nos dice: desde su concepción está destinada la criatura a bienaventuranza eterna, que alcanzará su culmen en la vida futura. Teresita bien nos dice: esa vida futura es el cielo, y el cielo lo hemos de comenzar a vivir desde aquí. Y yo no quiero estar inactiva en el cielo. Por eso haré caer desde el cielo una lluvia de rosas. Esa lluvia de rosas muchas veces los vemos como un hecho fáctico, ¿no? Como un fenómeno que van a caer del cielo rosas. No. Para Santa Teresita, que se sumergió en la simbología, en ese mar que se desarrolla entre el ser humano cuando entra en contacto con el símbolo y se convierte en sentido de existencia, en sentido de vida, ella hace una transformación, una inversión, le da un sentido a lo físico, y es así que la rosa la convierte ella en motivo de salvación. ¿Por qué? Porque ustedes saben bien que Teresita en su primer año de vida no pudo estar con su madre Celia, puesto que la mamá, ella tenía cáncer. Y entonces llevaron a Teresita a una nodriza que vivía a 2 kilómetros de Lisieux hacia el norte, en un pueblo llamado Semayé. Y de esta nodriza ya recibió la primera gota de leche, recibió el abrazo, la ternura, el candor, recibió el amor. Cuando Teresita está a punto de entregar su vida por amor al Creador, entonces ella dice: no me arrepiento de haberme entregado al amor, y haré caer una lluvia de rosas desde el cielo. De rosas Tellé, porque la nodriza se llamaba Rosa Tellé. O sea, Teresita reconstruye su vida a la luz de la vida simbólica como expresión de la eternidad en Dios. Teresita abre el horizonte de comprensión del universo desde ese símbolo tan pequeño y lo convierte universal, para decir que Dios es esa lluvia de rosas, esa lluvia que cae sobre buenos y malos, todo el tiempo, que el sol sale para los buenos y para los malos, y que allí está ella acompañándolo a él, acompañándolo con esa lluvia de ternura, de bondad, de misericordia, de rostro ensangrentado que expresa el resucitado. En definitiva, lo que Dios ha querido con la creación del hombre es que llegue a la plenitud. Y la plenitud del ser humano está en la total identificación con su Creador. Hay dos movimientos que Teresita nos dice. Hay un movimiento de la creación que es de descenso, y hay un movimiento de llegar a la plenitud que es de ascenso. Entonces esa propuesta de Dios está marcada también por ese disponerse del alma a encontrarse con el Señor. Lo contempla San Juan de la Cruz en la noche del Espíritu, cuando él dice entonces que el hombre está hecho para Dios. Lo dice San Agustín. Estamos hechos para Dios. Lo dice Santa Teresita. Estamos hechos para amar. Alcanzar la plenitud es el fin último y principio unificador de toda existencia humana. Hermanos, en este momento en que estamos en estos tiempos de crisis, es importante caer en la cuenta
de que las cosas pequeñas son las que expresan la grandeza de la realidad en Dios, que es el fin, la unidad con Dios, ese matrimonio espiritual, es el fin último y es el principio unificador de toda existencia. ¿Por qué principio y por qué fin? Porque Dios no tiene ni principio ni fin. Y entonces cuando la criatura se una íntimamente a Él, será eterna, coeterna con Dios. Lo explica San Agustín con esa expresión que se ha hecho célebre. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, en las Confesiones 1:1, que la doctora Rosana también esta mañana hacía referencia. Teresita nos lanza hacia el ser en plenitud. Teresita no concibe un ser a medias ni mediocre. Para ella, la santidad no es hacer cosas pequeñas. La santidad no es ser bueno. No, para ella la santidad es entregarse totalmente al misterio creador. Y esa es la plenitud del ser humano. En la carta 141, en la gotita de rocío, Teresa corrobora desde su más radical y experiencia de apertura a lo divino que la frontera entre la divinidad y la humanidad no es impenetrable, sino permeable. Esta experiencia de la gracia, y gracia para Teresa es ante todo el don de Dios que engendra gratuitamente a su criatura y que no es otro don que ella misma. Esta experiencia de la gracia, ¿qué es la gracia? Es Dios mismo actuando en ti. Es la transparencia, tú te conviertes en la transparencia de Dios, que es amor. Es fundamental para comprender la visión de Dios y la visión del ser humano que tiene Teresa. Que la relación entre ambas realidades, Dios y hombre, sea permeable, supone un giro antropológico con respecto a lo que se pensaba en su época. En su época se pensaba entonces que Dios era castigador, que Dios era heterónomo, que Dios no se comprometía con la criatura, que Dios podía caminar al lado del hombre, pero que no se comprometía con el hombre. En Teresita y en esa parábola de la gotita de rocío de la carta 141, nos dice que esa gota de rocío tan pequeña es necesaria para que la hoja como tal pueda beber al amanecer de la gracia de Dios, que no se necesita un huracán, no se necesita una tormenta, sino que esa pequeña gota de rocío que cae sobre la hoja en la mañana alimenta, da fuerza, y esa gota es absorbida por la planta y se convierta en planta. Y esa pequeña gota alimenta, permea totalmente a la plantita. Ella utiliza esta figura de la gotita de rocío para decirnos que la iglesia, con el rostro de Cristo, es el que transforma al ser humano en un ser en plenitud. Y que a Dios se llega, según sus contemporáneos, a Dios se llegaba por el temor. ¿A quién nos va a decir ella? No, es por el amor. Porque ella después nos va a decir, tú te irás, todo es gracia. Todo es gracia. Porque todo es como ese rocío que cae diariamente y que alimenta y que fortalece. A Dios se llega, según sus contemporáneos, por el temor, por un cierto miedo a esa fuerza divina, cuya percepción rozaba con la superstición. Teresita acaba con la superstición. Teresita quiere, por decirlo así, catequizar toda la religiosidad popular que nació en aquella entonces. Ella dice, es que yo no leo las oraciones que están en los libros, que fueron bellamente elaboradas por teólogos.
No, todas esas oraciones me dan dolor de cabeza, porque todas son escritas muy bonitas, pero todas me dan dolor de cabeza. Yo no rezo las devociones, yo no rezo las novenas, porque todas me presentan un Dios escrito quizás desde un escritorio. Ella nos dice, yo lo que hago es cerrar mis ojos y hablar con Cristo. Él me entiende y yo le entiendo porque nos comunicamos con el mismo lenguaje. Entonces, Teresa cambia las coordenadas y no tiene reparo en horizontalizar la relación entre Dios y el ser humano. Antes era un Dios arriba, el hombre abajo. Siempre había en ese tiempo de Teresa esa dominación de Dios, el ser superior. Teresa dice, no, hay que horizontalizarlo. Yo digo, hay que democratizarlo, hay que sacarlo de los agrarios. Teresita dice, comillas, Dios no se baja del cielo para quedarse en un copón que se encierra en un sagrario. Él se quiere quedar en el copón de tu corazón, porque allí está el cielo. Cierro comillas. Teresita entonces genera un cambio total en la sacramentología, un cambio total en la Eucaristía, un cambio total en la soteriología, un cambio total en la percepción de Dios que está conmigo. Se trata de un acontecimiento de gratuidad, es un cara a cara con el Eterno. Y ahí están las intuiciones de los teólogos y de los filósofos. Emmanuel Levinas nos dice que precisamente en ese encuentro cara a cara con el otro es donde yo encuentro la humanidad sufriente, que no es en las miradas del otro donde yo debo mirar a la humanidad que sufre. Teresita nos lo dice desde su convento. Por eso Teresita de alguna manera le está pegando una gran bofetada a la iglesia, a su entorno, a su contexto, y nos está diciendo, despierta, despierta, Dios es misericordia y está contigo, camina contigo, y es tocable, es palpable, pero para eso hay que ser pequeño, hay que ser niño. Aquí está el manuscrito B, donde Teresita nos dice que todos los deseos que ella tiene de sufrir durante la oración son un verdadero martirio. Lo voy a leer en este minuto quizás que nos queda. Manuscrito B, 3 versos. Como estos tiempos mis deseos me hacían sentir durante la oración un verdadero martirio, abrí las cartas de San Pablo con el fin de buscar una respuesta. Y mis ojos se encontraron con los capítulos 12 y 13 de la primera carta a los Corintios. Leí en el primero que no todos pueden ser apóstoles o profetas o doctores, que la iglesia está compuesta de diferentes miembros y que el ojo no puede ser al mismo tiempo mano. La respuesta estaba clara, pero no colmaba mis deseos ni me daba la paz. Al igual que Magdalena inclinándose sin cesar sobre la tumba vacía, acabó por encontrar lo que buscaba. Así también yo, abajándome hasta las profundidades de mi nada, subí tan alto que logré alcanzar mi intento. Seguí leyendo, sin desanimarme, y esta frase me reconfortó. Ambicionad los carismas mejores, y aún os voy a mostrar un camino inigualable. Y el apóstol va explicando cómo los mejores carismas nada son sin el amor, y que la caridad es ese camino inigualable que conduce a Dios con total seguridad. Podía por fin descansar al mirar el cuerpo místico de la iglesia. Yo no me había reconocido en ninguno de los miembros descritos por San Pablo, o mejor dicho, quería reconocerme en todos ellos. La caridad me dio la clave de mi vocación.
Comprendí que si la iglesia tenía un cuerpo compuesto de diferentes miembros, no podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos. Comprendí que la iglesia tiene un corazón y que ese corazón estaba ardiendo de amor. Comprendí que solo el amor podía hacer actuar a los miembros de la iglesia, que si el amor llegaba a apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el evangelio y los mártires se negarían a derramar su sangre. Comprendí que el amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el amor lo era todo, que el amor abarcaba todos los tiempos y lugares. En una palabra, que el amor es eterno. Entonces, al borde de mi alegría delirante, exclamé: Jesús, amor mío, al fin he encontrado mi vocación. Mi vocación es el amor. Sí, he encontrado mi puesto en la iglesia, y ese puesto, Dios mío, eres tú quien me lo ha dado. En el corazón de la iglesia, mi madre, yo seré el amor. Así lo seré todo. Así mi sueño se verá hecho realidad. Entonces, la iglesia con un rostro, el rostro de Cristo, y Teresita, unida a ese rostro total, a esa faz, por eso se llama de la Santa Faz. De la cuna a la cruz, dice Teresita. Ser el amor en la iglesia es ser el rostro humano de Cristo, es subir con él hasta el Gólgota para resucitar en cada hombre y mujer que lo actualiza en su vida personal y comunitaria. He ahí entonces la gran propuesta de Teresita. Ese es el caminito, ser el rostro, la faz de Cristo para una iglesia que sufre. Tú eres la iglesia, una iglesia que se abaja, pero que entre más pequeño se es, más grande para llegar a la mirada. Porque Teresita nos dice, entre más pequeños seamos, más fácil el Señor nos levantará. Él es el ascensor que nos llevará ante sus ojos y frente a frente nos mirará y nos hermoseará con su mirada. Y entonces seremos santos. Porque ustedes saben bien, y nos dice San Juan de la Cruz, el amor iguala a los amantes. Muchas gracias. Bueno, queridos, yo tuve la gracia de vivir en Lisieux con las hermanas carmelitas en el monasterio de las monjas, trabajando para el museo teresiano y el archivo teresiano. Las hermanas me regalaron este relicario que le voy a presentar aquí. Es un relicario que contiene un pedacito del cuerpo de Teresita que fue tomado en la primera exhumación. Teresita fue exhumada 13 años después de su muerte, 13 años. Y entonces de allí tomaron reliquias. Esta reliquia fue de las primeras que tomaron. Tiene por un lado el escudo del Carmelo y por el otro la faz de Teresita, la cara de Teresita. Es en plata. Este relicario va siempre conmigo. Es de admirar cómo este relicario fue puesto en la almohada de un niño que iba a ser operado en Madrid de los ojos, y ya los médicos dijeron que iba a quedar ciego, un niño de 10 años. Yo le presté el relicario a su familia y se lo entregué para que se lo pusieran en la almohadita. Al otro día yo seguía para París y entonces retiré el relicario. Cuando llevaron el niño a su último examen, el médico dijo, no hay que hacer absolutamente nada. Este niño ha sido sanado. Es un milagro. Ellos contaron que había tenido contacto con la reliquia de Santa Teresita. Pues bien, eso es ahora, pronto, hace poco. Pero hace 15 años yo fui operado de la columna porque sufrí un accidente.
Los médicos me dijeron que yo iba a quedar toda mi vida en silla de ruedas. Yo, con mucho amor, con mucho respeto a la ciencia, que la respeto hondamente, le dije al doctor, doctor, usted me lo dice como científico, pero yo creo que Dios para mí tiene otra palabra. Yo lo sé. Y así fue que me entregué a las manos de Teresita, totalmente. Teresita, tú eres mi amiga. Teresita, yo no sé qué vas a hacer conmigo. Yo le llamo a la Tere, la Teresita. Teresita, tú verás qué haces conmigo. Teresita, estoy en tus manos. Teresita, ayúdame. Pasaron 2 años de estar en una cama, reducido a la nada, donde viví la noche del sentido, porque entendí que las cosas no hacían falta. Y viví la noche del espíritu, porque entendí que solamente tenía a Dios, no más. Pues bien, cuando eso empezó a suceder, y yo de la mano de Teresita, yo empecé a sentir un día que mi pie derecho se podía mover. Se podía mover. Y así fue como inmediatamente vinieron los médicos, radiografías, terapias, y el médico que me había dicho que no podía caminar más, se aterró y me dijo, Carlos, es un milagro. Porque 2 años después de yo sentir esto, empecé a caminar. Y hoy he recuperado, después de eso recuperé mi ser, el caminar, el ir, el subir, el bajar, el predicar por donde vaya Teresita. Ella es mi amiga, ella es mi compañera también de camino. Y como dijo Eliot, un niño que fue curado por Teresita allí en Lisieux, a quien se le vertió una gran olla, por decirlo así, de miel, de esa caliente, de esa miel que le dan a los caballos, y que perdió parte de su cuerpo. Teresita se le apareció en la noche y lo curó, y al otro día su piel estaba totalmente limpia. Ahí están los registros en el hospital de Lisieux. Dice Eliot, dice, ahora ya no le voy a orar más a Jesús, le voy a orar a Teresita. Pues Teresita es la compañera de viaje, y qué rico que lo sea de ustedes también, porque esta niña es la gran amiga de Dios. Y si de espirituales se trata, ella es precisamente doctora de la iglesia, maestra de espirituales. Gracias. Qué bendición. Padre, qué inmensa bendición. Y tenemos entendido que a su hermana también le hizo un gran milagro en Nueva York, ¿no es verdad? Perfecto. Hace 1 año yo vivía en la ciudad de Quito, y mi hermana me llama y me dice que le decretaron pues los médicos el cáncer de mama. Obviamente sí, se le practicó la mastectomía. Yo inmediatamente viajé a Nueva York, me encontré con ella y llevé esta reliquia, y le dije, Marta, se llama Marta, oremos. Ella la tomó en sus manos y he comprobado que cuando se da el milagro, esta reliquia se pone hirviendo. Sucedió en Nueva York y en Miami. Hirviendo, casi que es intocable por lo caliente. Y mi hermana me decía, me está quemando las manos, me quema las manos, Carlos, me quema las manos. Y yo le decía, Teresita, te estás amando, el Señor te sana por mediación de Teresita. 20 días después la citaron a una junta médica y le dijeron, Marta, te tenemos una noticia, no tenés cáncer. Lo único que queda es un reducto chiquitico, como una lentejita. Todas esas células cancerígenas se redujeron a una y que ahí vamos a sacar, pero no tenés cáncer. En este momento mi hermana está viviendo su vida normal, dando gracias a Dios todos los días. Igualmente sucedió con una amiga en Miami y un hombre que tenía leucemia en Nueva York, que también les llevamos la reliquia. Llevaba 5 años sin levantarse de una cama. Le llevé la reliquia de Teresita, oramos, se puso hirviendo la reliquia. 15 días después, examen que los médicos, y en este momento, 1 año después, no le han hecho más diálisis, no le han hecho más cambios de sangre. El médico le dijo,
no lo necesitas, hombre. Sigue orando a Teresita, le dice el médico en Nueva York. Bendito sea Dios por todos esos milagros. Sí, impresionante. Ay, porque, es decir, solamente usted, mejor dicho, siendo ese testigo directo de todos esos milagros, es cuando nos damos cuenta también de las obras que hace el Señor a través de la oración y la intercesión de los santos. Importante tener una relación con ellos, porque en este caso, por ejemplo, Teresita, yo la considero como alguna vez hablamos con usted, padre, antes de esta conferencia, la florecita, ¿no? Sí, La Sí. la florecita, porque ella empieza el manuscrito, va diciendo, esta es la historia de una florecita blanca. ¿Ve? En sus obras es la florecita la que habla. La florecita la que habla. Ella nos mete como en esa obra de teatro, en esa simbología. Es la florecita la que habla. Y entonces, la florecita frágil y débil, pero que es fortalecida por el viento y por la tempestad. Ajá, exactamente. Precioso. Precioso. Fray Carlos, queremos pedirle un favor, si usted nos puede dar la bendición para terminar este primer día de conferencia, con también teniendo allí la reliquia de Santa Teresita y su bendición tan especial, usted que es un amigo de ella, un testigo de sus milagros, de tantas personas que están conectadas y nos piden oración, tantos enfermos sobre todo, tanto de COVID como de otras enfermedades y que se conectan a esta transmisión. Le agradecemos mucho si nos da su bendición. Pongámonos en las manos del Señor a través de su hija querida Santa Teresita, que ella hoy derrame abundante lluvia de rosas sobre tantos hombres y mujeres que en el mundo la necesitan. Que todas aquellas personas que están enfermas en sus casas, en una unidad de cuidados intensivos, aquellos que han perdido sus seres queridos y se sienten tristes y abatidos, en este momento reciban de Teresita un pétalo de rosa, o sea, una historia de amor, de humanización, de consentimiento desde la paz y de la esperanza. Que esta Teresita descienda sobre todos, trayendo esas rubias, ese rocío que nos alimenta, esas gotas de amor que es ella misma. Te pedimos, Señor, que por medio de tu santa faz llegues a todos los hombres que necesitan de tu mirada misericordiosa y que en este momento descienda sobre ellos con la Trinidad Santísima, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea Santa Teresita la que los guíe a ustedes por caminos de paz y de esperanza. Amén. 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 Fray Carlos, Dios le bendiga. Gracias por esta hermosa reflexión que nos ayuda a entender y amar más, cada día más, a Santa Teresita, patrona de los misioneros, patrona también de nuestra comunidad de peregrinos del amor. Gracias por esta reflexión, gracias por su tiempo, por conectarse. Salió todo muy bonito, pudimos disfrutar de su charla, se escuchó muy bien y de verdad que estamos muy agradecidos. Dios le bendiga. Gracias a ustedes por estos espacios que brindan para el crecimiento espiritual, para que estemos en el amor y ante todo, como iglesia, rostro de Cristo. Amén. Sí, Amén. Alleluia, o Re della luce, ti sei rivelato.